Bien, nos compete entonces ahora estudiar la tercera de las cauciones personales, que es la fianza. La fianza está definida en el artículo 2335 como una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte si el deudor principal no la cumple. Perdón. En el caso de la solidaridad pasiva, el codeudor es de primera línea, puede ser demandado por el total. En cambio, el fiador es de segunda orden o segunda línea. ¿Por qué? Porque el acreedor debe agotar los medios contra el deudor principal y sólo así puede dirigirse contra el fiador. Por lo tanto, en utilizando esta nomenclatura nueva de la primera línea y la segunda línea, primera línea, el codeudor solidario, segunda línea, el fiador. ¿Qué características presenta el contrato de fianza? Es un contrato consensual, pues se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. ¿Quiénes son las partes de este contrato? Acreedor y fiador. El deudor no es parte del contrato, pues la fianza se puede celebrar aún sin su consentimiento. Excepcionalmente hay fianzas, como la mercantil, que son solemnes. Se trata de un contrato unilateral porque resulta obligado el fiador. ¿Y cuál es la obligación del fiador? Cumplir con la obligación principal en toda parte, si, eventualmente, el deudor principal no la cumple. Es un contrato gratuito, pues tiene por objeto la utilidad del acreedor, soportando el fiador el gravamen que resulte del contrato. ¿Y cuál es este gravamen? Tener que satisfacer o pagar la obligación principal cuando el deudor no la ha pagado. Se puede, sin embargo, de acuerdo a la ley, pactar una remuneración, y esto lo reglamenta la ley, o sea, decir, es perfectamente posible, se puede pactar una remuneración. Pero en ese caso, este contrato podría transformarse, y en este caso se transforma claramente en oneroso. Después es un contrato accesorio, pues depende de una obligación principal a la que accede. Por lo tanto, conforme al principio del accesorio, extinguía la obligación principal, se extingue la obligación accesoria. En cuanto a esta accesoriedad, es importante sí referir lo siguiente. El fiador no puede obligarse a más de lo que se obliga el deudor. Sí se puede obligar a menos, pero nunca más. Eso es muy importante en materia de accesoriedad. ¿Qué nos dice el 2443? El fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor principal, pero puede obligarse a menos. 2443. También la fianza es un contrato abstracto en cuanto a su causa. No entran ahí sí, en ese tema porque evidentemente se pueden complicar, sobre todo si no tienen claridad con respecto a la causa. Algunas reglas básicas del contrato de fianza. La obligación del fiador consiste siempre en pagar una suma de dinero. Es decir, el deudor principal se puede obligar a dar, hacer o no hacer, pero el fiador solo se obliga a dar una suma de dinero. Por lo tanto, con independencia de la naturaleza de la obligación del deudor principal, la obligación del fiador es acotadísima, pagar una suma de dinero. Segundo lugar, la obligación principal puede ser de diferentes tipos. Pura y simple, sujeta a modalidad,
civil, natural, presente o futura. En tercer lugar, hay algunas reglas especiales en materia de capacidad para celebrar el contrato de fianza. Hay reglas en materia de fianza que van a otorgar los tutores o curadores, la fianza constituida por el hijo no emancipado y la fianza del marido en régimen de sociedad conyugal. ¿Cómo se clasifica la fianza? Si nos vamos al artículo 2336, dice que la fianza puede ser convencional, legal o judicial, pero además hay otras clasificaciones. A ver, la fianza siempre es un contrato, por favor, siempre es un contrato. Lo que nosotros estamos estudiando acá en la clasificación es la fuente que da origen o que impone la obligación de suscribir el contrato de fianza. La fianza puede ser civil o puede ser comercial, según si la exigencia deviene en una norma civil o deviene en una norma comercial. La fianza puede ser legal cuando lo ordena la ley, judicial cuando lo ordena una resolución judicial o convencional cuando lo acuerdan o lo convienen las partes. En cuanto a su limitación, la fianza puede ser limitada o ilimitada. Decimos que la fianza es limitada cuando, en definitiva, el fiador se obliga a responder en caso que el deudor principal no cumpla en una cantidad de dinero que jamás va a poder ser superior a la deuda principal, pero sí igual o inferior a ella. En ese sentido está limitada. En cambio, cuando hablamos de obligación ilimitada, nos estamos refiriendo a la posibilidad que a través de la fianza podamos caucionar no solo obligaciones presentes del deudor, sino obligaciones futuras del deudor. Es una especie de cláusula de garantía general, pero es la fianza. Según la responsabilidad del fiador puede ser simple o puede ser solidaria. Decimos que hay fianza simple cuando el fiador se obliga solo como deudor subsidiario. Es decir, este fiador tiene el beneficio de excusión o de división si son más de uno. Ya nos vamos a referir a qué es lo que significa el beneficio de exclusión y el beneficio de división. Lo que podemos decir en esta etapa en la clasificación es que el fiador simple es el deudor de segunda línea, que tiene beneficios de exclusión y beneficios de división. En cambio, el fiador solidario es aquel que no puede oponerle al acreedor ni el beneficio de exclusión ni el de división. O sea, él pasa a ser un deudor de primera línea. ¿Por qué? Por el carácter solidario en el que se obliga. Según los bienes, según los bienes que obliga el fiador, puede ser personal, o sea, ahí el fiador compromete todos sus bienes, presentes o futuros, o bien la fianza puede ser hipotecaria, aquella en que el fiador constituye directamente o a través de un tercero una hipoteca para asegurar el cumplimiento de una obligación. Pero aquí la hipoteca no garantiza la obligación principal, sino que garantiza la obligación del fiador. Imagínense una deuda sobregarantizada con lo que les voy a decir. Acreedor, deudor. Y el deudor constituye una hipoteca. Además, un codeudor solidario. Además, un fiador. Y garantizando la fianza, una hipoteca. O sea, ese es el mundo ideal
para todo acreedor. O sea, la posibilidad de ejecutar por un lado la hipoteca y por otro lado tener más de un patrimonio donde hacer efectiva su crédito. Efectos de la hipoteca. A ver, los efectos de la hipoteca son los derechos y obligaciones que nacen del contrato de hipoteca. Para estudiar tenemos que hacer algunas distinciones. Primero, las relaciones entre fiador y acreedor. Dos, la relación entre fiador y deudor. Y finalmente, la relación entre cofiadores. Vamos a estudiar primeramente las relaciones entre fiador y acreedor, aquí en dos momentos, antes de la interposición de la demanda o después de la interposición de la demanda. Y una vez interpuesta la demanda por el acreedor en contra del fiador, vamos a estudiar los beneficios de exclusión, de división, la excepción de subrogación y las llamadas excepciones reales y personales. Y cuando estudiemos la relación entre fiador y deudor, vamos a estudiar antes del pago, después del pago. Primero, relaciones entre acreedor y fiador. Aquí tenemos que distinguir antes de que el acreedor demande al fiador. Aquí el fiador, si quiere, puede pagar la deuda en todos aquellos casos en que podría haberlo hecho el deudor principal. Y aunque el fiador no sea reconvenido, podrá requerir al acreedor para que proceda contra el deudor principal, siempre y cuando ello sea posible. Una vez que el acreedor ha demandado al fiador, éste tiene varios mecanismos de defensa que puede esgrimir. Primero, el beneficio de excusión. ¿Qué significa esto en lenguaje simple? Señor acreedor, usted no me puede demandar a menos que pruebe que agotó las vías en contra del deudor principal, porque no se le debe olvidar a usted que yo soy deudor de segundo orden, segunda línea. ¿Puede entonces el fiador exigir al acreedor que se dirija primero contra los bienes del deudor principal y contra las prendas e hipotecas constituidos por éste para la seguridad de su crédito y solo después se dirija contra él? Este beneficio es el beneficio de excusión. La ley establece que siempre el fiador goza de este beneficio de excusión, porque es la única forma de garantizar su carácter de deudor de segunda línea. Sin embargo, también la ley ha regulado aquellos casos en que este deudor está impedido del beneficio de excusión. Primero, cuando lo renunció expresamente. Recuerden ustedes, de acuerdo al artículo 12 del Código Civil, que se pueden renunciar a los derechos conferidos por las partes con tal que solo miren al interés particular del renunciante y no esté prohibida su renuncia. 2. Cuando el fiador se obligó como codeudor solidario, como fiador solidario, perdón. 3. Cuando la naturaleza de la obligación principal es una obligación puramente natural porque el acreedor no tiene acción. Cuando la fianza ha sido decretada por el juez, o sea, la fuente del contrato de fianza es una sentencia judicial. Cuando el deudor principal ha sido declarado en quiebra o se encuentra en notoria insolvencia. Eso dice, por favor, la ley. Hoy día tenemos que entenderlo cuando de alguna forma está asociado a procedimientos de carácter concursal. 6. Cuando estamos en presencia de una fianza hipotecaria, en cuyo caso el acreedor se dirige contra la finca hipotecada. Por lo tanto, ¿qué requisitos son necesarios para poder deducir, oponer o plantear el beneficio de excusión? 1. Que éste no se haya renunciado. 2. Que el fiador no se haya obligado como codeudor solidario. Que la obligación principal produzca acción. Que la fianza no haya sido obligada por un juez. Que se oponga el beneficio después de ser requerido el fiador.
Y finalmente, que el fiador tiene que señalarle al acreedor los bienes del deudor donde hacer efectivo su crédito. En cuanto a la oportunidad para hacer valer el beneficio de excusión, ustedes saben que tratándose de un procedimiento ordinario, es por medio de una excepción dilatoria del artículo 303. Y si es un procedimiento ejecutivo, a través de la correspondiente excepción a la ejecución del artículo 464. Ahora, el último de los requisitos para oponer la excusión es aquel que nos dice que el fiador, cuando opone este requisito, le debe señalar al acreedor cuáles son los bienes del deudor donde pueda hacer efectivo su crédito. Este requisito es el que muchas veces hace inviable la excusión. O sea, si el fiador no sabe cuáles son los bienes del deudor principal, no va a poder cumplir con el señalamiento de los bienes. Y si no puede cumplir con el señalamiento de los bienes, el beneficio de excusión le va a ser rechazado. Por eso entonces que cuando alguien asume el rol de fiador, tiene que conocer patrimonialmente a su deudor y tiene que saber a lo menos si es propietario de inmuebles, vehículos, ahorros, etcétera, etcétera, porque es la única manera de que mañana, si es demandado por el acreedor, poder defenderse a través del beneficio de excusión. Y además, porque este requisito es exigido por razones de buena fe. O sea, a ver, si usted quiere que el proceso no siga en su contra, proporcione la información para que el acreedor inste por el cobro respecto del deudor principal. La segunda línea de defensa que pueden oponer los fiadores cuando son más de uno, perdón, es el beneficio de división. ¿En qué consiste? Consiste en que habiendo varios fiadores, cada uno responde de su cuota o parte de la deuda. Y si nada se ha estipulado, la deuda se divide en partes o cuotas iguales. Por lo tanto, para oponer este beneficio, deben haber varios fiadores. 2. Que estos fiadores no se hayan obligado solidariamente y que los varios fiadores estén afianzando una misma obligación y respecto del mismo acreedor. La regla es que la deuda se va a dividir en partes iguales, lo cual tiene algunas excepciones. Primero, si uno de los fiadores hubiera limitado su fianza a un monto o suma determinada. Y 2, en el caso del fiador insolvente, pues la parte o cuota grava a los demás. La tercera de las líneas de defensa es la llamada excepción de subrogación. ¿En qué consiste? Bueno, en que el acreedor, por un hecho suyo, priva total o parcialmente al fiador de la posibilidad de subrogarse en sus derechos en contra del deudor. A ver, si el acreedor perjudica al fiador, el fiador puede, cuando reciba la demanda del acreedor, enrostrarle jurídicamente el que, en el fondo, él ha resultado perjudicado por sus actos. Y eso se denomina excepción de subrogación. Por ejemplo, imaginémonos que el deudor insolvente constituyó una prenda para garantizar el cumplimiento de su obligación. ¿Y qué es lo que hace el acreedor? Por ejemplo, como sabe que el fiador tiene recursos y que se va a demorar en ejecutar la prenda, y que si mañana retira el vehículo prendado, este en el fondo va a salir a un ínfimo valor versus la obligación, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el acreedor? Alza la prenda, renuncia a la prenda. Entonces, en ese caso, el deudor paga la deuda, pero el fiador paga la deuda. Y el fiador, cuando paga la deuda, tiene el convencimiento que se subroga en los derechos del acreedor pagado. Y en este caso,
se va a subrogar en la prenda y él va a verificar que no hay prenda. Entonces, por el hecho de que el acreedor le privó total o parcialmente de la posibilidad de una subrogación plena, este fiador tiene derecho a enrostrarle ello a través del beneficio de subrogación. Por lo tanto, ¿es justo que el fiador asuma y pierda el derecho a la subrogación? La respuesta es no. Los requisitos entonces para que opere la subrogación se requiere, o sea, la excepción de subrogación son, primero, la pérdida de las acciones que tiene que haberse producido por un hecho culpa del acreedor. 2. Debe tratarse de acciones útiles para el acreedor que efectivamente le podrían haber dado el reembolso. 3. La excepción de subrogación tiene que ser alegada. Y finalmente, como cuarto grupo de defensas, están las llamadas excepciones reales y personales. Es decir, el fiador no puede oponer las excepciones personales del deudor principal, pero sí puede oponer las excepciones reales, que son aquellas que emanan de la obligación misma. Segundo grupo de relaciones, entre el deudor principal y el fiador. Aquí tenemos que distinguir antes de que el fiador pague y posteriormente una vez que el fiador ha pagado. Antes de que el fiador pague, éste puede solicitarle al deudor que obtenga el relevo de la fianza o que le caucione las resultas de la fianza o que consigne medios suficientes para el pago. ¿Cuál es el caso? Un fiador que ve que se acerca la fecha del vencimiento de la obligación caucionada y no ve en el deudor mucho ánimo de pagar. O ve que lo más probable es que nuestro deudor pague y por lo tanto no tiene mayor sentido que exista la fianza. Recordemos que cuando la fianza incide en operaciones de crédito-dinero, éstas se informan a la Comisión del Mercado Financiero, o sea, es decir, se informan a la Superintendencia de Bancos, hoy día Comisión del Mercado Financiero, o sea, yo voy a quedar como deudor indirecto informado en los boletines comerciales. Entonces, por lo tanto, a mí me puede estar perjudicando, aun cuando no haya mora en el pago de la obligación principal, el solo hecho de aparecer como codeudor solidario, fiador, ¿cierto? O deudor indirecto, por ejemplo, de 100 millones de pesos, porque eso indudablemente copa mi capacidad crediticia. Entonces yo le puedo pedir que me releve de la fianza, que me caucione las resultas de la fianza o que consigne fondos suficientes para el pago. Eh, ¿En qué casos yo puedo hacer efectivo estos derechos o reclamarlos o pedirlos? Uno, cuando estemos frente a un deudor que disipa sus bienes. Yo lo grafico solo en un nombre, Arturito. 2. Cuando el deudor se había comprometido con el fiador a obtener el relevo de la fianza dentro de un cierto plazo y se ha cumplido ese plazo. Cuando se ha cumplido un plazo o condición que gatilla la exigibilidad inmediata del pago de la obligación principal. Y 4. Cuando han transcurrido más de 5 años desde que se constituyó la fianza, salvo que las partes hayan pactado un plazo distinto o hayan renunciado a este efecto. Entonces, en estos casos, antes de pagar el fiador, le puede pedir al deudor alguno de los derechos a que se refiere el artículo 2369. Y 5. Cuando haya temor fundado de que el deudor principal se fugue sin dejar bienes suficientes para el pago. Imagínense, Sergio Jadwe era el deudor principal, cualquiera de nosotros era su fiador y obviamente en algún minuto había fundado temor de que se pudiese haber fugado del país.
Ahora, ¿qué pasa con el fiador después que paga en su relación con el deudor? En primer lugar, el fiador que paga tiene la obligación de avisarle al deudor que se ha verificado el pago. Si paga y no avisa, el deudor podrá oponerle al fiador todas las excepciones de que hubiera podido valerse en contra del acreedor al momento del pago. Ahora, el deudor que paga también tiene que avisarle al fiador para evitar el doble pago. O sea, esta es una regla inversa. ¿Qué acciones tiene el fiador después que pagó? Tiene dos acciones. Tiene la acción de reembolso y tiene la acción subrogatoria. ¿Qué es la acción de reembolso? Se trata de una acción personal que emana del contrato de fianza, en virtud de la cual el fiador puede exigirle al deudor que le reembolse lo que le haya pagado más intereses, más los gastos en que se haya incurrido y eventualmente se le indemnicen los perjuicios que el contrato le hubiere provocado al deudor. O sea, esta es una acción que emana directamente del contrato de fianza. Para que opere entonces esta acción de reembolso, sus requisitos son: primero, que la obligación se haya extinguido por un sacrificio económico del fiador. Y dos, que el fiador no esté privado de la acción. Y está privado, primero, cuando lo que se pague es una acción meramente natural. Dos, cuando contrató la fianza contra la voluntad del deudor principal. Tres, cuando el pago hecho por el fiador no extingue la obligación. Y cuatro, cuando el fiador, habiendo pagado, no da aviso del pago al deudor y éste también paga. Y la segunda acción es la acción subrogatoria, que es aquella que tiene lugar por el solo ministerio de la ley, conforme lo que estatuye el artículo 1610 del Código Civil. Se requiere, uno, que el fiador haya pagado al acreedor, que el pago haya sido útil y que el fiador no esté privado de esta acción. Y, finalmente, ¿qué relación hay entre los cofiadores? Si todos los cofiadores pagan cuando les correspondía, no hay problema. En cambio, si de los varios cofiadores algunos no pagaron, aquí tenemos que hacer la siguiente, se nos pueden presentar las siguientes situaciones. Si un cofiador paga más de lo que le correspondía, hay subrogación en el exceso. Dos, los cofiadores no pueden oponer las excepciones personales del deudor principal. Y si existe un cofiador insolvente, su cuota grava a los demás. La fianza se puede extinguir primero por vía consecuencial, principio de lo accesorio. Si se cumple la obligación principal, se extingue la obligación principal y se extingue la fianza. Dos, por cualquiera de los modos de extinguir los contratos. 3. Por cualquiera de los medios especiales de extinción de la fianza. Entonces, ¿cuáles son estos medios especiales? Primero, cuando el acreedor, por un hecho o culpa suya, ha perdido las acciones en que el fiador tenía derecho a subrogarse. 2. Por el modo de extinguir confusión. Con eso entonces damos por concluido el estudio de la fianza y también por concluido el repaso de las cauciones personales. Vimos entonces la solidaridad pasiva, vimos la cláusula penal y vimos la fianza.
En próximas sesiones les vamos a enviar a ustedes la información sobre las cauciones reales, esto es, prenda e hipoteca. También pretendo en otra cápsula a ustedes entregarles, por ejemplo, algún análisis, por ejemplo, de la nulidad, también quiero hacerlo. Quiero hacer algo en resolución de contratos, quiero hacer algo en modos de extinguir obligaciones, así muy general, para poder ayudarles a ustedes y facilitarles su estudio. También espero hacer algo en materia de derecho de familia y en derecho sucesorio, pero obviamente vámonos paso a paso. Como dicen los americanos, step by step, calma. Un gusto como siempre, que les vaya muy bien, gracias por todo.